tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. En el programa de hoy vamos a analizar la problemática vinculada a las drogas, al narcotráfico y las adicciones. Por eso me acompaña el diputado nacional del Gen, Fabián Peralta. Él viene trabajando muchísimo en estos temas. Él es el vicepresidente segundo de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados. También está con nosotros Alberto Forig, politólogo, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés y asesor del Gen en temas de seguridad. También hablaremos con Sebastián Basalo, director de la revista THC, y viene defendiendo la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Muy buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. No, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Fabián, para introducirnos en el tema, ¿podrías explicarnos las características del país respecto al narcotráfico? Sí, primero decir que este es un tema que al Gen lo ha preocupado y ocupado desde siempre. Y enfocamos el tema en dos planos bien distintos. Por un lado, el tema de las adicciones y entendiendo las adicciones como un problema donde la adicción es un emergente y donde incluimos también el problema de las drogas legales, que en nuestro país es un problema serio, tanto el alcoholismo como el tabaquismo. Y por otro lado, sí, todo lo que tiene que ver con crimen complejo, narcotráfico, cómo el país ha ido modificando el rol que cumple dentro de lo que es América del Sur. Hay decisiones que se toman incluso fuera de Argentina que afectan lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, para poner un caso, lo que se conoce como el Plan Colombia o la guerra a las drogas provocó en la práctica nuevas rutas de cocaína que tienen como objetivo llegar a Europa, y es ahí donde nuestro país empieza a jugar un rol distinto y donde empieza a ser parte de esas nuevas rutas, y eso sin duda produce también el incremento de mayor sustancia ilegal en nuestro territorio. Mucho de lo que se abastece o de lo operativo que abastecen bandas locales es pagado en especie, es decir, es pagado con propias sustancias ilícitas, con lo cual nuestro país, para nosotros claramente en los últimos años, se ha transformado en un país de paso, que digo entre paréntesis, ser un país de paso significa la autoconfesión de que las fronteras son permeables, ningún país es de paso si los controles funcionan relativamente como deben hacerlo. Digo, nuestro país se fue transformando de un país de paso a un país de producción y de un país de aumento de consumos, porque además nuestro país tiene algunas ventajas comparativas importantes, como decíamos antes, la posibilidad de que a través de Argentina se llegue a África y a través de África a Europa. Y también nuestro país tiene, por ejemplo, es un país productor de precursores químicos, sí, que son las sustancias que se convierten en indispensables para elaborar las sustancias ilegales. Estamos hablando de queroseno, de acetona, de éter, sustancias de uso común que se desvían para uso ilícito, y Argentina es un país productor de precursores. Con lo cual hay una serie de circunstancias, además de tener una zona fronteriza muy extensa y demás, que hacen que Argentina haya modificado su rol dentro de lo que es la región de América del Sur, y el problema para nosotros se haya agravado en algunos casos porque además el narcotráfico se complementa con otras formas de crimen complejo como tráfico de armas, tráfico de autopartes, trata de personas, con lo cual sin duda el problema hay que abordarlo con una mirada regional. Es un tema que se aborda desde diferentes puntos, el sanitario, el socioeconómico, el político. A veces cuando queremos analizar esta problemática nos damos cuenta que es más complejo de lo que creemos. Estuvimos también conversando con el jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández y también el titular de la Cátedra de Toxicología de la UBA, Carlos Damín, y él nos dio un panorama sobre las adicciones y cómo se puede hacer para resolverlo. Escuchemos lo que nos dice. Para hablar de adicciones es importante poder hacer una clasificación. No todo el que consume una sustancia es un adicto. Nosotros hablamos normalmente de consumos problemáticos de sustancias. Primero no hablamos de drogas, hablamos de sustancias porque vamos a ver que la mayor parte de los problemas los tenemos con las sustancias legales más que con las ilegales. Y entonces el consumo de sustancias puede clasificarse como en tres etapas. La de uso, donde entra un 70% de la gente que consume sustancias está dentro de esta categoría de uso de sustancias. Un 20, un 22, un 23%, dependiendo del trabajo y la estadística, hablamos de abuso. Y por último nos queda de un 3 a un 5% del universo de los consumidores de sustancias que son
dependientes de las sustancias, ¿qué es lo que podríamos decir adictos? El problema del consumo de sustancias atraviesa todas las clases sociales. Ahora, hay predominancias de sustancias. Por ejemplo, el Paco está en los niveles socioeconómicos y culturales más bajos, en los grupos más vulnerables, con mayor exclusión social. Cuando mejora un poquito la condición social en el consumo, vemos que no consumen Paco, sino que consumen cocaína. Si estamos hablando de esta sustancia, Paco y cocaína están dentro de la misma droga. El Paco es una forma de cocaína. Y después tenemos, por ejemplo, niveles socioeconómicos más altos, por ejemplo, aparece mucho más el éxtasis, aparece el GHB, que se llama, o éxtasis líquido, que es el GABA-hidroxibutirato, y aparecen, o por ejemplo, el alcohol atraviesa también todos los niveles con diferentes tipos de bebidas. Yo podría decirle algunos datos de lo que vemos en nuestro hospital. En nuestro hospital, en el año 2012, estamos terminando las estadísticas, pero puedo mencionarlas del 2011, vimos 2.096 pacientes en la guardia de toxicología exclusivamente por intoxicación por una sustancia de abuso, una sustancia psicoactiva. 2.096. De esos, el 49% eran por alcohol y otro 12% más por medicamentos. Eso quiere decir que estamos hablando de un 60% aproximadamente, 60, 61, con los decimales más algún otro grupo que podemos incorporar, pero es alrededor del 60% de pacientes que ingresan al Hospital Fernández intoxicados por una sustancia legal, lícita, alcohol y medicamentos, que son los que nos están produciendo más cantidad de enfermedad y muerte. Estábamos escuchando al doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Llama la atención porque la mayoría de las consultas son por abuso de una sustancia legal, el 49% son por alcohol y el 12% por medicamentos, ¿no es cierto? ¿Qué presupuesto destina la Cedronar para las campañas de prevención y si las hay? Mira, primero decir que justamente la ley, el Congreso de la Nación sancionó una ley que tenía como objetivo disminuir el consumo de sustancias alcohólicas de distintos tipos de ellas, y esa ley fue sancionada en 1997, y fue reglamentada en el año 2009. Es decir, pasaron 12 años que el país tuvo ley que no se reglamentó. Este es un dato para nosotros muy importante porque hay muchos que dicen que peor que no tener ley es tenerla sin reglamentar, porque el legislativo no tiene nada para hacer porque ya lo hizo y la ley no se implementa porque no está reglamentada. En ese lapso de tiempo el consumo se modificó bastante. Nosotros teníamos un consumo más bien calificado como consumo mediterráneo, el tradicional de nuestra familia, de consumir alcohol en las comidas, y nos fuimos mudando a un consumo más bien del tipo anglosajón que se toma en cualquier momento y sobre todo bebidas más potentes. El alcohol es un problema grave que tenemos en consumo. El tabaco causa 40.000 muertes por año en Argentina, y de esos 40.000 argentinos que mueren, 6.000 son fumadores pasivos, es decir, personas que decidieron no fumar y fuman porque un tercero lo hace. Esto me parece que es un dato importante. La Cedronar, primero hay que decir que habría que reformularla. La Cedronar, como fue pensada y como fue impuesta casi diría desde un modelo que venía de Estados Unidos, de una Secretaría de Estado que todo lo podía y todo superpoderosa, ha fracasado estrepitosamente. Hay que pensar un modelo mucho más interdisciplinario, y así todo el presupuesto que tiene es un presupuesto lastimoso. Son este año 102 millones de pesos, con lo cual hay que deducir la mitad de ese dinero que se va en gastos de sueldos y gastos operativos, con lo cual estamos hablando de algo menos de 5 millones de pesos por mes que el Estado destina para campañas preventivas, que no la hay, para asistencia, que hay muy pocas, no llegan al millar de becas en el año en todo el país, y para lo que debería ser, por ejemplo, el control de los precursores químicos que hablábamos anteriormente. Además, nosotros creemos que las campañas hay que reformularlas, sí. Hay que pensar en campañas que fomenten modos de vida saludable y no tanto las campañas al estilo la droga mata o cosas que se traducen solo en un eslogan pero no van a una presencia más importante del Estado en los distintos sectores sociales. Y también creemos que
Lo que está en cuestionamiento es el sistema de asistencia. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Salud Mental, que se sancionó, que es una ley muy importante, una ley de avanzada, pero que también se ha demorado en la reglamentación muchísimo, y esto habilita otras formas de rehabilitación para los adictos, como hospital de día, tratamientos ambulatorios, y un sistema que se basa en el sistema de salud pública y no en ONGs que nosotros creemos que deben complementar lo que tiene que hacer el Estado. Cuando hablamos de narcotráfico también podemos hablar de delito complejo. Alberto, como asesor del GEN en temas de seguridad, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación del narcotráfico en el país y el delito complejo? Mira, coincido, lo hemos charlado muchas veces con Fabián, el problema del narcotráfico es grave en la Argentina y es creciente. La situación ha variado mucho en los últimos años y ha variado para peor. Y esto se ha en parte hecho posible por tendencias internacionales, como decía Fabián, respecto de mayor, básicamente, combate al narcotráfico en Colombia y en México, pero también por pasividad o por ineficiencia de las autoridades argentinas. En concreto hay 2 o 3 cosas que uno puede marcar que son elementales, que cualquiera que nos esté escuchando perfectamente las va a entender, respecto de, digamos, lo primero que tengo que hacer, cuidar las fronteras, bueno, repliegue de gendarmería de las fronteras. Primera cosa que no deberías hacer. Segunda cuestión, tenés un espacio aéreo enorme, fronteras enormemente porosas, y la Argentina hace décadas que carece de un plan de radarización implementado. Se anunció pomposamente por 6ª vez en la última década un plan de radarización. En este momento hay un radar de los 7 prometidos funcionando en el famoso cinturón norte, en la frontera con Bolivia. Por lo tanto, no tenés radares, no tenés recursos humanos a nivel terrestre de fuerzas de seguridad, y no tenés políticas de combate en los territorios de consumo al problema del narcotráfico, obviamente tenés un problema creciente, y eso se manifiesta en algunos datos. Argentina, en el año 2003, incautaba aproximadamente 2.000 kilos de cocaína por año. En el 2005 pasó a incautar 5.000 kilos por año, y en el año 2008, 2009 y 2010 incautó 12.000 kilos por año, lo cual indica que el volumen, obviamente lo que se incauta es la puntita del iceberg de cosas mucho mayores, lo que indica que el volumen, en consonancia con lo que marcaba Fabián respecto de que Argentina hoy es una ruta importante de tráfico hacia centros de consumo, el volumen aumentó muchísimo, pero además eso tiene un enorme impacto en el perfil de consumo local, porque lo que tenemos obviamente es más consumo local y un tipo de consumo con consecuencias de salud muy dañinas para la gente más vulnerable, que son los jóvenes de bajos ingresos, con bajos recursos socioculturales, y eso es particularmente dañino para Argentina como sociedad. ¿Y qué se puede hacer para combatir el delito complejo? Bueno, haciendo a contrario las cosas que se han hecho en estos últimos años, tener radares es bastante obvio. Solo con Chile, Argentina tiene 5.200 kilómetros de frontera. Es obvio que tenés que tener herramientas para poder trabajar en el control aéreo. Tenés que tener despliegue de fuerzas de seguridad en las fronteras que son más dificultosas, la frontera con Bolivia, la frontera con Paraguay, cosa que se ha hecho todo lo contrario, lo cual implicaría obviamente desplegar recursos humanos, pero no en términos bobos de decir pongo mucha gente, sino generar mecanismos de inteligencia, de investigación específica, que en lugar de victimizar a las personas que sufren situaciones de adicción, se centren en los problemas verdaderamente complejos, como se llama precisamente el tema, que es organizaciones muy sofisticadas, organizaciones ramificadas internacionalmente, organizaciones que cuentan con el apoyo de contadores, de abogados y obviamente con ramificaciones en el Estado. Por lo tanto, hace falta que el Estado deje de ser bobo en el control del narcotráfico y mejore mucho su perfil, dotando de mayores recursos de inteligencia y de seguimiento a los problemas que son complejos y por lo tanto requieren medidas inteligentes. Sí, déjame acotar a todo lo que decía Alberto, que también hay 2 pilares en la investigación que tienen que ver con desarticular redes de narcotráfico y no quedarse o con el consumidor o con el vendedor minorista o quien
a lo mejor transportaba en un camión una carga determinada de sustancias ilícitas. El lavado de dinero es central. Nosotros tenemos un organismo que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, que para nosotros tiene un trabajo inexistente. Para nosotros la UIF ha sido desmembrada de un personal profesional. Hay que ser muy capacitado y hay que estar con trabajos muy específicos para detectar el lavado de dinero, y la UIF hoy nosotros decimos que es un paralelo a lo que pasó con el INDEC. Se desarticuló y se armó una estructura que sigue un juego más bien de índole de política partidaria. Y el otro tema es el que decíamos anteriormente, los precursores químicos. Seguir esa ruta, detectar, nosotros tenemos países productores limítrofes que producen pasta base, y Argentina es productor de precursores químicos. Las pasta base y los precursores en algún lugar se tienen que unir, y eso es lo que se debe seguir para desestructurar organizaciones en su cúpula y no quedarnos con estadísticas que lo único que hacen es seguir acrecentando una situación muy grave que además se traduce en los niveles de inseguridad que padece el ciudadano común. Sí. Cuando un chico roba un auto, ese chico tiene que llevar el auto a algún lugar donde hay un desarmadero o donde se traslada hasta la frontera ese auto y es pagado con sustancias ilícitas, con lo cual siempre detrás de un delito menor hay organizaciones mucho más complejas que además tienen un poder muy importante de contaminación de los niveles del Estado y van generando en muchos casos, y lo hemos visto en países hermanos, lo que en la práctica se constituye como un Estado paralelo, con sus propias reglas, con sus propios mecanismos, y esto es la antítesis de lo que debe ser el sistema democrático. Bueno, gracias Alberto, sin duda hay muchísimo más para conversar. En minutos volvemos con más Gente Ve y vamos a estar conversando con Sebastián Basalo, uno de los defensores de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Enseguida volvemos. Gracias. Seguimos en Gente Ve, estamos con Sebastián Basalo. Él viene trabajando muchísimo a favor de la despenalización del consumo de drogas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. ¿Qué pasa con los proyectos que hay en el Congreso sobre esta ley? Mira, nosotros tuvimos el año pasado un avance muy importante entre todos los autores de proyectos. Estoy hablando del diputado Gil Lavedra, la diputada Donda, la diputada Conti, quien habla, que teníamos distintos tipos de proyectos que tenían una base en común, que era que al consumidor y al adicto no se lo podía castigar, no se lo podía penalizar, que es lo que pasa hoy. La verdad es que hubo un avance bastante importante en llegar a un consenso de proyecto, hubo audiencias públicas y todo parecía que se encaminaba hacia una sanción, y la verdad es que el Frente para la Victoria, que tiene mayoría en la Cámara, fue dilatando esa situación y al día de hoy estamos sin haber producido esa sanción, y por lo tanto hoy sigue siendo penalizado y criminalizado aquella persona que es encontrada con una cantidad que claramente es para consumo personal. Y déjame decir muy brevemente, nosotros presentamos un pedido de informe sobre los procedimientos que Prefectura Nacional había hecho en la zona cercana al puerto de Rosario, y los datos de los últimos años, salvo en una ocasión, los otros 8 procedimientos que nos remiten tienen que ver con claramente procedimientos que involucran a ciudadanos, a individuos que tenían sustancia para consumo personal, y de esta manera se deja sin controlar una vía de salida muy importante de sustancias ilegales como es la hidrovía y el río Paraná. Sebastián, ¿cuántas causas se abren por drogas por tenencia y por tráfico? Por año, las últimas estadísticas que uno encuentra en el Poder Judicial muestran que hay un promedio a veces un poquito más, un poquito menos en cada año, de 12.000 casos de infracción a la ley de drogas. Tengamos en cuenta, la ley de drogas tiene 52 artículos, sí. Y la penalización va desde la producción hasta el almacenamiento, el fraccionamiento y hasta la tenencia para consumo, que también está penada. De esas 12.000 causas que se abren de promedio por año, el 70% son personas que luego de ser detenidas por tener drogas, que es la base de la ley a partir de la cual genera la corrupción que genera y los problemas que genera a la hora de separar al usuario de drogas, al cual si tiene un problema de salud hay que asistirlo desde la salud y poner a la policía a perseguir al narcotráfico. De todos esos que caen por tener drogas, el 70% demuestran ser usuarios. Son 8.000 usuarios de drogas criminalizados todos los años en Argentina. El 25% son causas donde no hay demostrado un comercio, pero como la tenencia está penalizada y es el usuario que debe demostrar inequívocamente que esa tenencia por la cual lo detuvieron es para su propio consumo y
y el juez se puede arrogar el derecho de no creerle, aunque no tenga pruebas de que sea comercio, terminan siendo condenados por tenencia. Y solo entre el 1 y el 3%, y esto es lo gravísimo, entre el 1 y el 3% de las 12.000 causas elaboradas en Argentina, de toda la fuerza, de todo el dinero que puso el Estado, el Poder Judicial, las fuerzas policiales en perseguir los delitos relacionados con drogas, solo entre el 1 y el 3% son por comercio. Esa es la razón que explica, más allá de cualquier desidia política en cada momento o en cada sector o en cada zona de perseguir más o menos el delito, pero esa es la razón que explica una imposibilidad clara para poder perseguir el narcotráfico. El concepto es sencillo. Si la policía está persiguiendo al usuario de drogas, no puede perseguir el narcotráfico. Y por otro lado, en Argentina se da la particularidad de que las fuerzas policiales, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, por eso no tenemos el riesgo de cartelización o cuestiones semejantes, a pesar de que el narcotráfico, como bien nos escuchaba antes, haya crecido un montón en estos últimos años, en Argentina es la policía la que detenta la organización territorial de la venta de drogas, y los últimos hechos que han sucedido en los últimos 6 meses en Argentina lo demostraron, y por suerte, no digo por suerte por las consecuencias que tuvo, pero por suerte al menos se pudo poner a la luz esa razón. Entonces, si tenemos que la policía en Argentina organiza la venta territorial de drogas y que para poder encubrir una persecución que no van a hacer, porque precisamente ellos lo organizan, pueden detener a jóvenes por tener drogas, precisamente para decirnos a fin de mes, porque todas las causas ingresan por infracción a la ley de drogas. Eso le permite a la policía total, elaboran 10.000, nos muestran 10.000 y recién después un juez es el que demuestra si es consumo o no es consumo, y las estadísticas nos dicen que el 95% no son por venta. Eso es lo que le permite a la policía tapar un trabajo que no hace y que nos cuesta la criminalización de un montón de personas. Por eso es que cuando se dice despenalizar, que no es legalizar, eso, que no es poner a diferencia disposición de las personas, que es lo que se está haciendo en Uruguay y que personalmente, al igual que un montón de personas, creo que es la única solución para el narcotráfico. Está demostrado en más de 70 años que el narcotráfico no se persigue con armas. Estados Unidos destina millones de pesos a perseguir el narcotráfico con armas y lo único que logran es ser el país donde más tráfico hay. Uruguay encargó, por ejemplo, ya políticas para regular la venta, eso es legalización, la regulación de la venta, en este caso de una sustancia, el cannabis, para separarla de otros mercados y que la policía pueda trabajar en la persecución del narcotráfico, puntualmente de pasta base y de cocaína, que son las dos sustancias que traen problemas de salud allá. Despenalizar es decir, dejar de mandar preso a la persona que tiene drogas y que no las está comercializando. Básicamente es decir, que la policía se preocupe en perseguir al que está vendiendo, no agarrar libremente al que tiene, tirarse en un juez, a jueces federales que persiguen las causas más importantes del país, IBM Banco Nación, la causa Scanca, las causas por violaciones de derechos humanos. Esos jueces los cargamos de causas por tenencia, donde después es un pibe, tiene que sentarse frente a un juez para discutir si las 3 plantitas que tenían en su casa eran o no para su propio consumo, mientras vemos crecer el narcotráfico. Por eso cuando decimos despenalizar, es decir, poner a la policía a perseguir el tráfico y a los usuarios de drogas, en caso de que tengan un problema de consumo, brindarles la mejor asistencia. Luchamos un montón de organizaciones para que se sancione la ley de salud mental de la que se hablaba en el bloque anterior. Luchamos un montón para que se sancione el Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones, que todavía no tiene sanción del Senado, que tiene sanción de la Cámara de Diputados el año pasado, pero estamos esperando que le dé la sanción definitiva a la Cámara de Senadores. Estamos hablando de un plan de asistencia. Frente a esto, quienes se oponen a la despenalización son quienes nunca han insistido por planes de asistencia a las adicciones. Es decir, pedir la despenalización no es pedir el consumo libre, que todos se droguen, al revés. Nunca hubo más consumo de drogas en Argentina y en el mundo que cuando estuvo penalizada. Los países que dejan de tratar a los usuarios, y la experiencia de Portugal es clarísima, como criminales, les brindan asistencia de salud y ponen a la policía a perseguir el narcotráfico, logran no solo bajar los niveles de disposición de drogas en la sociedad, sino que mejoran notablemente la salud de los usuarios y bajan los niveles de consumo. Portugal despenalizó hace 12 años la tenencia de drogas para consumo personal. Hoy es el país uno de los 2 países con menores índices de consumo de marihuana y de cocaína de toda Europa. Muchísimas gracias. Fabián, para ir cerrando, ¿qué hizo el kirchnerismo en estos 10 años de gobierno respecto a este tema? Bueno, nosotros somos muy críticos de los 7 años que en la Cedronar estuvo comandada por el doctor Granero. Creemos que sencillamente, para resumirlo, fue una catástrofe en términos de gestión lo que hizo Granero en la Cedronar. No cumplió en ninguno de los planos que tiene la temática, no cumplió en lo preventivo, no cumplió en lo asistencial y mucho menos en combatir al narcotráfico. Como bien se dijo acá, tenemos fronteras absolutamente permeables, tenemos una nula política en cuanto a resultados de tratar de impedir o de sancionar el lavado de dinero. Tuvimos problemas muy graves con los precursores químicos y el caso de la efedrina me parece que es bastante elocuente, pero además de todo esto tuvimos una insólita y gravísima interna entre el doctor Granero, cargo de la Cedronar, y quien era ministro de Seguridad y Justicia,
y Derechos Humanos de la Nación, el actual senador Aníbal Fernández, que durante 4 años estuvieron protagonizando una interna donde, por ejemplo, el doctor Granero decía que la presidenta se equivocaba porque el ministro la aconsejaba mal, y donde el ministro Fernández impedía a los jefes de la Fuerza de Seguridad ir a las reuniones que citaba Granero. Esta situación tan insólita y tan grave en términos institucionales produjo que en los últimos 4 años la CEDRONAR y la política del gobierno en este tema haya sido nula y saboteada el uno con respecto al otro. Y en este tema no hacer nada no significa estar igual. En el tema del combate al narcotráfico no hacer nada significa empeorar y tener una situación mucho más grave. Nosotros esperamos que el gobierno asuma una situación muy compleja como es el desarrollo del narcotráfico en el país, genere políticas asistenciales y preventivas serias y en conjunto con otros gobiernos de la región y en conjunto con gobiernos provinciales pueda desarrollar una política seria que de verdad enfrente el narcotráfico. ¿Qué pasó con el informe del Comité Científico Asesor del 2008? Bueno, el Comité Científico es muy interesante porque el Comité Científico fue una buena iniciativa que llevó adelante el ministro Aníbal Fernández, donde produjo una cantidad de documentos muy valiosos, la mayoría de ellos que nunca se pusieron en la práctica. Y entre eso el informe hablaba de la creciente entrada de sustancias ilegales por las fronteras, hablaba de la falta de coordinación en cuanto a inteligencia de los distintos órganos del Estado, hablaba de la falta de una política antilavado, es decir, un organismo que creó el propio Poder Ejecutivo Nacional hace 5 años, en documentos que son públicos, expresó claramente la falencia que tenía el Gobierno Nacional. Y después de 5 años podemos decir que todas esas alertas o luces amarillas que presentó el Comité Científico Asesor, hoy se profundizaron y el gobierno, entre otras cosas, por esta interna que yo refería entre Granero y Aníbal Fernández, no hizo nada al respecto y la situación hoy es mucho más grave. Muchísimas gracias a los dos por venir. No, Sin muchas duda gracias a vos. Es un tema que da para mucho, narcotráfico y adicciones. Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 20 horas aquí por Metro. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana.